San Jerónimo del Boquerón, en tus muros almenados aún flotan hazañas disueltas en luz. Bueno, el fortín de San Jerónimo se encuentra en lo que se llama el Boquerón, que es una segunda entrada a la bahía de San Juan. Pero antes de eso, desde el siglo XVI, esto fue un punto defensivo para evitar que barcos enemigos entraran a la bahía por esta entrada. En la playa, conocida por Boquerón, que da acceso a la laguna del Condado, está situado el Castillo de San Jerónimo, terminado allá para el 1788. Su posición ofrecía protección en este punto y en el pasado evitaba la entrada de tropas enemigas por tierra. El Fortín San Jerónimo tiene una peculiaridad que está construido a un nivel de a ras del agua, lo que en la terminología de arquitectura militar se considera flotante. Es importante desde el punto de vista tipológico porque es parte del sistema de baterías costeras de la isla. En Puerto Rico lo que existe construido dentro de la rama de las fortificaciones de arquitectura militar son baterías costeras. El Morro, que es una fortificación costera, el San Cristóbal es una fortificación costera. Todo lo que se construyó aquí por los españoles fue costero. Actualmente el castillo se ha convertido en un museo de historia naval y militar de Puerto Rico. En la sala central se encuentran objetos que procuran dar una visión general de los 5 grandes momentos de la historia militar de la isla. La capital de Puerto Rico sufrió 5 ataques principales. El primero de ellos fue en 1595. Ese año Francis Drake llegó a San Juan de Puerto Rico con 25 embarcaciones. Nunca antes Inglaterra había enviado tantas embarcaciones, galeones de la Reina en su mayoría, para atacar a San Juan. Drake sufre ya las descargas de lo que eran las baterías del Escambrón y del Boquerón. Después de esas descargas, Drake piensa que no es un buen lugar para desembarcar a sus hombres e intenta entrar por la bocana, pero finalmente, como no puede entrar, intenta un ataque nocturno que es repelido por el Morro y desecha atacar. Estos piratas, tanto Drake como Hawking, que iban en la misma expedición, eran muy temidos en todo el territorio donde estaba la corona española en ese momento. Por lo tanto, este
primer, digamos, victoria de Puerto Rico, pues fue aplaudida en todos los lugares, en Santo Domingo, en las Canarias, donde también había sido atacado por Drake. El segundo ataque a Puerto Rico, de nuevo, un ataque británico, ocurre en 1598. En parte fue una venganza por la derrota de Drake, pero también había mucho interés de los británicos de ocupar la isla de Puerto Rico por su localización geográfica en el Caribe. El que dominaba Puerto Rico dominaba el Caribe. El tercer ataque al fortín fue con la llegada de los holandeses. En 1625 ellos toman la capital, entrando entre el Morro y el Cañuelo, y toman también todas las posesiones, excepto el Morro, de San Juan. Imaginaos, en noviembre de 1625, una isleta con todas las banderas de los principales fortalezas, iglesias, con el estandarte holandés. Ya en 1797 es el momento álgido del fortín de San Jerónimo. En ese año ya se había construido completamente como lo conocemos hoy día y estaba preparado para una gran defensa, y lo logra. Ese año 63 embarcaciones británicas llegan a Puerto Rico después de haber tomado Trinidad. Sus fuerzas desembarcan en Santurce, toman Santurce durante 2 semanas y atacan frontalmente esta zona del fortín de San Jerónimo. El ataque de 1797 es una fecha muy importante en nuestra historia, porque ahí se define lo que somos como pueblo. ¡Cañón con sacatrap! Esta victoria es lo que nos permite llamarnos puertorriqueños, hablar español, tener nuestra cultura, nuestra historia y nuestra idiosincrasia. ¡Paren! ¡Punten! ¡Fuego! Para ser breve, que nosotros queremos entrar de inmediato al colonialismo moderno, ¿no? Pues en el 1898, como ustedes saben, pues vino la invasión norteamericana. Cambiamos de amo, cambiamos de dueño. El último ataque que llega cerca a la capital de Puerto Rico es el de los estadounidenses. El 12 de mayo de 1898, una flota
estadounidense se acerca a la ciudad y empieza a bombardear el interior del puerto. En la guerra de 1898 fue una confrontación entre dos potencias mundiales, España por un lado y Estados Unidos, que pretendía convertirse en una potencia. Y se enfrentó, Estados Unidos en esa guerra logra arrebatarle unas posesiones a España, entre esas está Puerto Rico. Puerto Rico era sumamente importante en la estrategia de Estados Unidos por su posición geográfica en el Caribe. Y en esta guerra adquiere a Puerto Rico. Lo que es el Fortín hoy en día ha cambiado mucho durante el siglo XX y XXI. En un periodo del siglo XX donde todavía no se tenía una conciencia de la importancia de los patrimonios, de los campos de batalla, de estas estructuras militares, la zona del Fortín sufrió mucho cambio. En la década de los 40 se construye una estructura hotelera que ocupa gran parte de los terrenos del Fortín de San Jerónimo. Eso lo construye Fomento, el gobierno de Puerto Rico. To implement the actual process of industrialization, the Puerto Rican Industrial Development Company was created. In many cases, it actually constructs plant buildings of types with wide and desirable utility before any specific business has requested them. This dynamic movement, the industrialization of Puerto Rico, began under the leadership of Governor Muñoz Marín. Y cambia el acceso al Fortín porque construyen un edificio en su única entrada. Breathtakingly beautiful, a gem in the tropics, the fabulous Caribe Hilton Hotel. Even the approaches are modern. Every room is air-conditioned. Here truly is living fit for a king. A hotel bathed in sunshine and splendor, with its private bathing lagoon, swimming pool, and elaborate recreational facilities. My, oh my, the old swimming hole never had anything on this. Tropical treats, too. Coconut milk, a delicious Puerto Rican rum. This is really living. Nearby is Spanish-built Fort San Geronimo. Y durante el siglo XX, con el proceso de modernización. By the early 1970s, the factories that had come on the first wave of industrialization and which required a sizable workforce began to leave the island. Wages had risen, local tax exemptions had expired, and a recession hit the U.S. Often people went to work to find the factories closed. At a time when the population increased by 500,000, manufacturing jobs were disappearing at the rate of 10,000 a year. The miracle was turning into a crisis. En un periodo durante la década de los 70 y 80, esta estructura fue arrendada a un hotel. Luego, en la década de los 90, sufrió un periodo de abandono y falta de mantenimiento. Y en el 2001, se comenzó un periodo de estudio, investigación y estabilización de la estructura. En ese proceso de modernización, el Fortín sufrió mucho. El último gran impacto fue el desarrollo de unas villas en la costa de lo que era la entrada del Fortín, de nuevo cambiando la entrada. Lo bloquean, lo opacan, le impiden, o por lo menos visualmente, el paso, el interés del visitante para llegar a ese punto donde se encuentra un monumento histórico muy importante dentro de la historia de Puerto Rico. Pero aparte de eso, también están construidos sobre material arqueológico importante para la historia de Puerto Rico.
que por lo menos debería de haber una señalización indicando que en este punto o en este otro punto existió o está debajo de esta estructura otra estructura de infraestructura militar que fue parte del sistema defensivo de la ciudad de San Juan. Hay que preguntarse qué le pasaría a usted o a un ciudadano cualquiera si decide construir impidiendo el acceso a un lugar público o si peor aún construye encima de lo que se considera un yacimiento arqueológico. Cuando mínimo lo multarían, le pedirían que tumbe su estructura e incluso iniciarían un procedimiento legal en su contra. Ninguna de las cosas ha ocurrido en este caso. En el siguiente video en su televisor puede apreciar los restos de la histórica muralla en la parte inferior. Encima de ella, una rampa de cemento que dará acceso al complejo nuevo y no necesariamente al Fortín San Jerónimo. Están protegiendo los pillos a los delincuentes, cuidado. Para muchos, esto tiene que ver con distintas cosas, la historia, patrimonio nacional. Los rellenos que se realizaron para las construcciones de estos hoteles y villas, según los informes del Cuerpo de Ingenieros que ellos estudiaron en el 2012 para hacer una línea protectora al Fortín, los resultados son que las marejadas cambiaron y hacen que el oleaje sea más fuerte hacia el Fortín, lo cual lo deteriora y a la misma vez nos trae unos residuos de escombros o material que no es de esa zona. ¡Ay, qué rica! Y este es el aljibe del Fortín. Aquí acumulan el agua potable y, como podéis ver, mantiene la esencia de lo que es un aljibe de la época, salvo que durante parte del siglo XX lamentablemente fue utilizada de basurero. Afortunadamente, gracias a los trabajos que han desarrollado el grupo de voluntarios del Fortín, el aljibe hoy lo podéis ver completamente limpio. Cuando digo que era utilizado de basurero es literal, o sea que había muchísimas bolsas de basura y muchísimo residuo no orgánico, y nos llevó muchísimos meses poder limpiar el aljibe, pero bueno, hoy, gracias a Dios, aparte del sedimento que también algún día habrá que sacar, porque obviamente este sedimento no va aquí, es el producto del paso de los años, pero apenas hay basura que haya que remover. Lamentablemente la gente sigue haciendo un uso inadecuado y vemos aquí, por ejemplo, pues esta botella de plástico. Cuando el Caribe Hilton utilizaba el Fortín para la celebración de eventos, pues de una forma completamente equivocada utilizaron esto como basurero, y es donde botaban los escombros pues de los eventos, y entonces había muchísimos vasos, palitos para mezclar las bebidas, sorbetes con el logo del hotel. El Fortín San Jerónimo, si no se atiende con urgencia, podría tener un mayor deterioro de la estructura, ya que presenta muchas grietas, desprendimientos y humedades que van debilitando lo que es la estructura original, y tiene mucha presencia de materiales no compatibles en la estructura que provocan que estas humedades se queden en el interior y se deterioren más rápido. Es obvio que por su localización cercano al mar, sobre el mar, pues va a sufrir y ya está sufriendo los efectos del cambio climático. Hay que tomar acción
para evitar esa erosión constante del mar sobre la estructura. Pero también existe también impacto humano que también hay que tomar acción sobre eso. Y se formó un grupo de voluntarios, que es importante mencionar, los amigos del Fortín de San Jerónimo, que se han dado la tarea de estabilizar y trabajar en la restauración de este fortín. Tras las primeras visitas acompañados de Juan Vera, decidimos un grupo de amigos comenzar a trabajar pues todos los viernes de forma voluntaria. Eso fue en mayo del 2018, ya en septiembre éramos un grupo mayor y decidimos formalizar la asociación. Nos dimos la tarea de empezar a estabilizar la estructura. Entiendo que lo más importante que hay que hacer en este momento es apoyar a este grupo de voluntarios que están haciendo una labor organizada, muy bien planificada, sobre base científica, y necesitan apoyo. Y de esa manera se podría todo canalizar para beneficio no solamente del fortín, beneficio de los puertorriqueños, porque ese es nuestro patrimonio, pero también las entidades hoteleras y villas aledañas también podrían beneficiarse de ese turismo. Es que hay que verlo como un conjunto donde es necesario que se lleven a cabo unas conversaciones y que haya una planificación de cómo se va a manejar esa área. El San Jerónimo es sumamente importante para la cultura puertorriqueña por su valor histórico, monumental, y también lo que significó en la cultura puertorriqueña desde el punto de vista del puertorriqueño, el criollo, defendiendo a su patria, a su país, a su ciudad. Yo creo, en términos de la cultura puertorriqueña, don Ricardo, que es arqueólogo, dicho sea paso, pero mucho más que un arqueólogo, dejó un gran legado de por qué la cultura, sea arte, música, poesía, estructuras como el viejo San Juan, como esta fortificación, son importantes porque nos da continuidad a lo que somos nosotros. O sea, esto es un patrimonio nuestro. Un pueblo que abandona su patrimonio, su historia, lo abandona todo. Es importante mantenerlo en nuestros corazones. El fortín estuvo abandonado por mucho tiempo. Pasó a diferentes manos finalmente. El gobierno de Puerto Rico lo transfiere al Instituto de Cultura. En los años 50, los años 60 fueron unos años muy productivos en Puerto Rico, en establecimiento de museos y en establecimiento de valorizar monumentos históricos, que sobre todo las fortificaciones del Caribe fueron parte de un sistema, que no fueron construidas individualmente, estaban relacionadas una con la otra. A mí me conmueve mucho una cruz que está tallada en la parte superior del fortín, en la plaza superior, en una esquina donde antes había un cañón. Pero sabemos que en esa posición, durante el ataque británico, que esa fue la esquina más castigada del fortín, que más sufrió, murió un artillero. Y aquí en Puerto Rico tenemos una tradición que viene de África a través de España, que es cuando un familiar pierde un ser querido en las carreteras, ¿qué hacemos? Colocamos una cruz como una forma de recordar ese ser querido y dónde fue que perdió la vida. No sabemos el nombre de él, pero sabemos que murió ahí, que bautizó este fortín con su sangre. Y ese es el punto más sagrado para mí. Y por eso
el fortín de San Jerónimo del Boquerón es el altar de la puertorriqueñidad. La realidad es que hemos tenido la oportunidad de visitar fuertes alrededor de todo el mundo, sobre todo en América y en Europa, y cuando lo visitamos nos damos cuenta que cada uno tiene su personalidad y que ha tenido sus puntos importantes en la historia que son muy relevantes para su pueblo. Eso es lo que queremos realizar en el Fortín, que sea un lugar reconocible y donde puedas conocer tu historia. Perspectiva infinita del tiempo, ante el abrazo vasto y sereno del mar, tierra y cielo, estos castillos que en loco anhelo y en desespero manos nativas, esclavas y españolas erigieron, reposan callados, dignos, austeros, los que en otra hora fueron defensa del largo borinqueño.